Hola compañeros, continuaremos viendo la segunda parte del tema de cinemática. Continuamos. Ahora lo que nos falta es adecuar estas cuatro ecuaciones a cada uno de los seis movimientos que les mencioné con anterioridad. Entonces, continuamos. Aquí tenemos nuestras cuatro ecuaciones y lo vamos a adecuar al movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir que es el movimiento rectilíneo uniforme? Que no existe aceleración y que la velocidad es constante. En este caso, sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial y esta velocidad es constante. Por tanto, también x final es igual a x inicial más velocidad por tiempo. ¿De acuerdo? Estas son las dos ecuaciones que necesitamos para el movimiento rectilíneo uniforme. También considerando ahí falta considerar la ecuación básica de la velocidad, que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Ahora, para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues no es necesario ya adecuar estas fórmulas, porque de este movimiento las deducimos. Ahora sigue el movimiento de caída libre. Aquí hay que considerar varios aspectos. El movimiento de caída libre es soltar un objeto desde una cierta altura, y al decir soltarlo es que nada más lo soltamos, no lo arrojamos, no le imprimimos ninguna velocidad inicial. Entonces, punto importante, la velocidad inicial en un movimiento de caída libre es igual a 0. Entonces, considerando eso, tenemos que la velocidad final en y es igual a la gravedad por el tiempo para la primera ecuación. Luego y final es igual a 1/2 de la velocidad final en y por el tiempo. La tercera ecuación y final es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la cuarta ecuación sería que la velocidad final en y al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura o el desplazamiento en y. Seguimos. El cuarto movimiento sería tiro vertical. ¿Qué es el tiro vertical? Pues es el movimiento contrario en dirección a la caída libre. Pero punto importante, aquí en el tiro vertical sí debe existir una velocidad inicial, porque si fuera 0 esa velocidad inicial, pues el cuerpo nunca se movería. Y entonces aquí también hay que considerar el valor de la gravedad. Punto importante, fíjense. En la caída libre la gravedad la estamos considerando positiva, positiva y positiva. Pero en un tiro vertical, que es el contrario, la vamos a considerar negativa. ¿Sale? La gravedad en un tiro vertical va a ser negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir desacelerando al objeto o a la partícula que esté en movimiento. Aquí también está la gravedad. Perdón. Aquí también está la gravedad negativa y aquí también la tenemos negativa. ¿De acuerdo? Entonces, punto importante. ¿Cuál es la velocidad final de un tiro vertical al final de la trayectoria de la partícula? Pues esta velocidad final va a ser 0. Entonces también esto va a ser 0. Y lo podemos igualar. Y de ahí podemos desprender nuestras ecuaciones. Ya tenemos 4 movimientos. Ahora, para el quinto movimiento. El quinto movimiento es un tiro parabólico. Pero hay que identificar que este tiro parabólico es la conjunción de dos movimientos, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Dónde se ven esos dos movimientos? Bueno, en el eje X va a haber un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y va a haber un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir esto? En esta gráfica podemos ver cómo se desarrolla un movimiento rectilíneo, un movimiento parabólico. Esta es la trayectoria que sigue la partícula. Necesariamente para que haya ese movimiento, pues tiene que haber una velocidad inicial que es esta v subíndice 0, pero como este es un vector, también lo podemos descomponer en su velocidad en x y su velocidad en y. ¿Quién es la velocidad en y? Es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Este es el ángulo que debe existir aquí. Y la velocidad en x es la velocidad inicial por el coseno de ese ángulo. ¿De acuerdo? Eso es importante. Siempre que hablemos de un tiro parabólico debemos considerar
o calcular las velocidades en X y en Y. Seguimos. Vamos a analizar primero el movimiento rectilíneo uniforme, que yo ya les había comentado que es el movimiento que se desplaza en la componente X, ¿de acuerdo? Y donde la velocidad en X siempre es constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad que hay aquí en X vale igual que esta, y la velocidad que hay aquí en X es la misma. La velocidad que hay aquí en su punto más alto es la misma. La velocidad aquí vale lo mismo. La velocidad aquí en X vale lo mismo. Y la velocidad justo antes del choque vale lo mismo. Eso quiere decir que la velocidad en X es constante. Y la podemos calcular dividiendo ¿qué? La distancia entre el tiempo. ¿De acuerdo? Que es la velocidad, que es la formulita básica de la velocidad. Ahora, para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado lo podemos considerar como un tiro vertical. Entonces, nuevamente, estas son las formulitas para el tiro vertical y nada más las tenemos que considerar. Punto importante, acuérdense que este signo negativo quiere decir que la aceleración empieza deteniendo al objeto para quitarle toda la velocidad inicial que lleva y llevarlo hasta su punto máximo, y en ese punto máximo la velocidad en Y es 0. ¿De acuerdo? Punto importante. Si este es el valor de esta velocidad, en este punto la velocidad va a ser un poquito menor, en Y, en este punto otro poquito menor, y en este punto la velocidad en Y es igual a 0. No tiene velocidad en Y, quiere decir que ya no va a seguir subiendo. Y en un punto que está aquí, esta velocidad en Y tiene la misma velocidad que esta, pero con signo contrario. Y esta velocidad en Y es la misma velocidad que esta, pero con signo contrario. Y necesariamente esta velocidad que está aquí es la misma velocidad en esta, pero con signo contrario. De aquí se desprenden dos premisas que ocupamos, que son las siguientes. Dice que el tiempo que tarda en subir un objeto es el mismo tiempo que tarda en bajar. Y la velocidad con la que lanzamos un objeto hacia arriba es la velocidad con la que llega al mismo nivel donde fue lanzado. Entonces, eso es importante considerarlo porque esa es parte de la teoría. Seguimos. Entonces, punto importante. Ya están identificados los dos movimientos. Ya sabemos que la velocidad en X es constante y la velocidad en Y va variando dependiendo de si va hacia arriba o va hacia abajo. Pero existen también otras magnitudes que debemos considerar. Hay algo que se llama tiempo de vuelo. ¿Qué es el tiempo de vuelo? Pues es el tiempo transcurrido desde este punto, que sube toda su trayectoria, viaja y baja hasta este mismo nivel. Todo ese es el tiempo de vuelo o tiempo transcurrido, y ese lo podemos considerar ocupando la primera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es esta, que la tenemos aquí, ¿sale? Donde decimos que la velocidad final en su punto más alto, que es este, es 0. Entonces me queda que la velocidad inicial en Y es igual a la gravedad por el tiempo. Por tanto, despejo el tiempo y obtengo que el tiempo es igual a la velocidad inicial en Y entre la gravedad. Pero este es el tiempo de subida. Como ya dijimos, un objeto hace el mismo tiempo en subir que en bajar. Entonces lo tengo que multiplicar por 2. Y yo tengo que el tiempo es igual a 2 veces la velocidad inicial en Y entre la gravedad. Continuando. Si sustituyo esta ecuación que ya sacamos, que sería el tiempo total, pero ¿quién es la velocidad inicial en Y? Pues la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno de teta. Al sustituir esos valores obtengo una formulita para el tiempo de vuelo o tiempo en que la partícula permanece en el aire, que dice que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Entonces, con eso podemos obtener nuestra magnitud, que es tiempo de vuelo, que ya sabemos que el tiempo de vuelo es
todo el tiempo que transcurre en que la trayectoria de la partícula llega al mismo nivel. ¿Qué quiere decir? A esta misma línea. ¿De acuerdo? Entonces seguimos. Consideremos nuestra segunda ecuación, que ya la conocemos, que es y final es igual a y inicial más 1/2 de la velocidad inicial en y más la velocidad final en y por el tiempo, donde esta velocidad final en el punto más alto es 0, la vamos a hacer 0, y esta y inicial, si ponemos aquí nuestro sistema inercial en este punto, pues esta y inicial es 0. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos queda? Que y final es igual a 1/2 de la velocidad inicial en y por el tiempo. Ahora, por otro lado, nosotros sabemos que el tiempo de subida es igual a t, que es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sustituir este t en esta ecuación acá, y esta velocidad inicial, que es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Al sustituirla, tenemos esta ecuación, que nos queda que y final es igual a 1/2 de la velocidad inicial por el seno del ángulo por velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Y al desarrollar tenemos una formulita para calcular la y máxima o altura máxima en un tiro parabólico, que dice que y máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de 2θ entre 2 veces la gravedad. Ese es el valor, esa es la fórmula que vamos a ocupar cuando querramos conocer el valor de la altura máxima. Punto importante aquí, ¿qué función vamos a meter en la calculadora del seno cuadrado? Pues primero tenemos que sacar el seno de 30 y ese valor lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, si el ángulo al que se dispara el objeto es de 40 grados, pues vamos a poner seno de 40 grados y ese valor lo elevamos al cuadrado. ¿De acuerdo? Continuamos. Seguimos analizando nuestro tiro parabólico, que tiene componentes en X y componentes en Y. Pero ahora, en X, nosotros sabemos que la velocidad en X es constante. Entonces la velocidad se resume a distancia entre tiempo, y por tanto la distancia va a ser la velocidad en X por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues el tiempo que dura en el aire, que ese es el tiempo de vuelo. Y con eso yo puedo calcular que esta X sea la X máxima o X de alcance máximo. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a reemplazando, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Quién es velocidad inicial en X? Pues la velocidad inicial en X es esta parte que tenemos aquí. B inicial por coseno de θ, que es esta parte. Y el tiempo de vuelo, o este tiempo, es el tiempo de vuelo que tiene la partícula, que es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Al desarrollar, obtenemos una primera forma de esta ecuación, que la podemos aplicar cuando querramos conocer el alcance máximo de la partícula en un tiro parabólico, que dice que es igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo por el coseno del ángulo entre la gravedad. Pero también sabemos que existe una función trigonométrica que involucra al seno del ángulo por el coseno del ángulo, y al aplicar esa función trigonométrica obtenemos otra forma de esa ecuación que también es válida y que podemos ocupar dependiendo del caso y de las variables que nos den como datos. Y esta ecuación dice que X máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2θ entre la gravedad. Un ejemplo, si el ángulo al que se dispara el objeto es de 30 grados, si lo multiplicamos por 2, pues aquí en donde dice 2θ vamos a poner 60 grados. Entonces vamos a sacar el seno de 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las formulitas, 3 formulitas más que vamos a ocupar en un tiro parabólico. Continuando con nuestra adecuación para cada movimiento, nos falta un último movimiento, que es el movimiento circular uniformemente acelerado. Nuevamente aquí tenemos nuestras 4 formulitas básicas y vamos a adecuarlo al movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Qué es el movimiento circular uniformemente acelerado? Es el movimiento que describe una partícula y que esa trayectoria es circular. En un ejemplo, aquí está la posición de la partícula en un cierto instante
y acá está la posición de la partícula en otro cierto instante. ¿De acuerdo? Esta aceleración se llama aceleración tangencial, y este es el radio de la partícula. Punto importante, este θ0 es el ángulo que me describe la posición inicial de la partícula y este θ final es el ángulo que me describe la posición final de la partícula. Aquí, cuando estemos analizando este movimiento, que es el movimiento circular uniformemente acelerado, este θ se llama desplazamiento angular. ¿Y en qué unidades la vamos a expresar? En radianes. Esa es la unidad del desplazamiento angular. Seguimos. Entonces ya dijimos que ese es el movimiento circular uniformemente acelerado y lo único que tenemos que adecuar es esas 4 formulitas. Ahora, vean qué diferencia hay entre estas fórmulas, que aquí dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta W es velocidad angular. Esta alfa es aceleración angular. Este θ, nuevamente reitero, se llama desplazamiento angular. Y es la misma adecuación, pero estamos cambiando nuestros términos. Ahora, ¿quién es W? Nuevamente, velocidad angular. ¿Quién es alfa? Aceleración angular. ¿En qué unidades vamos a dar la velocidad angular? En radianes sobre segundo. ¿Y en qué unidades vamos a dar la aceleración angular? En radianes sobre segundo al cuadrado. Y aquí vamos a ocupar una formulita para este movimiento que dice que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Estas son las formulitas que vamos a ocupar para este movimiento circular uniformemente acelerado. Con esto lo único que me resta es comentarles que sigan viendo los videos en donde les voy a enseñar unos ejemplos de la aplicación de estas fórmulas. Gracias.